Dice así la palabra de Dios. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó a que nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Oramos hace ratito porque el Señor nos dejara ver su gloria. Esta parte del Evangelio de Marcos es un poquito confusa, tal vez para muchas personas. La primera parte es como que fácil de comprender la secuencia de eventos. Jesús se lleva al monte, se transfigura, se escucha la voz, pero del versículo 9 hasta el final, como que es un poquito raro porque a veces es difícil ver la conexión entre uno y otro. Dice que bajaron del monte, les prohibió decir lo que había pasado, y después se ponen a hablar acerca de Elías y de que el Hijo del Hombre tenía que ser tenido en nada, y cosas como que tú dices, bueno, pues como que no, a primera luz como que no checan tanto, pero vamos a intentar hacerlo bien. Hablamos la semana pasada de la gran confesión del apóstol Pedro, ¿se acuerdan? Tú eres el Cristo, dijo Mateo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, esa es como su gran declaración. Él la hace en plena conciencia de quién es el Señor Jesús, en representación de los 12, y Cristo mismo promete construir su iglesia en base a esa verdad. Así que ahora nosotros tenemos lo que Pedro afirmó en fe. Él dice que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero ahora Jesús se lo declara y se los deja ver. La declaración de Pedro se hizo en fe. La transfiguración de Cristo confirma lo que Pedro dijo. Así que vamos a comenzar. Dice en el versículo 1: también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Es una promesa que hace el Señor Jesús. Y yo creo que es una promesa de consuelo. Cuando Pedro le dice a Jesús que Él es el Cristo, Jesús le dice: efectivamente, y voy a morir. ¿Recuerdan? Después Pedro empieza a reconvenir a Jesús. Dice: no, Señor, ten compasión de ti, que eso no te pase. Ellos no tienen muy clara la idea de cuál es la obra del Mesías en el mundo y no quieren que Jesús muera. Pero Jesús, conociendo su corazón y de una forma muy tierna, les dice: yo les digo que hay algunos de ustedes que no van a morir hasta que vean el reino de Dios venir. Porque esa era la mente del judío de aquel entonces. Ellos pensaban que el Mesías iba a venir a derrocar el gobierno romano y hacer que Israel fuera una nación libre otra vez. Jesús tenía en mente otra cosa completamente distinta, pero Él les va a dar un adelanto de lo que pasó o de lo que va a pasar. En el versículo 2 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan
y se los llevó aparte solos en un monte alto y se transfiguró delante de ellos. 6 días después, probablemente ellos ya iban rumbo a Jerusalén. Jesús decide tomar a estos 3. La pregunta es, ¿por qué no a los 12? Bueno, Jesús tenía un grupito de amigos íntimos, y este es el grupito: Pedro, Jacobo y Juan. Usualmente nosotros los vemos llevándoselos hacia otras partes donde los otros 9 no van. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando resucitó la hija de Jairo? Se llevó a esos 3, a nadie más, a esos 3. Entonces Jesús como que se los lleva a ellos aparte constantemente, pero yo creo que también hay una razón. En la ley de Moisés, en Deuteronomio 17:6, dice que cualquier verdad tiene que ser constatada por 2 o 3 testigos. Entonces, para tomar algo como cierto, tenía que haber el testimonio de por lo menos 2 personas. 3 es suficiente. ¿A cuánto se llevó Jesús al monte? A 3. Según el relato de Lucas, él iba a orar. Y mientras él estaba orando, dice la Biblia que se transfiguró. La palabra transfigurar literalmente significa cambiar de figura, transfigurar. Pero en español se traduciría mucho mejor como metamorfosis. Ahora, algo que debemos de entender acerca de esto es que Jesús no cambia su naturaleza. Su naturaleza es eterna. Es el mismo y ha sido el mismo desde siempre y hasta siempre. Él es el mismo por los siglos de los siglos, como dice su palabra. Pero sí cambió su apariencia. Su apariencia cambió drásticamente. En el versículo 3 hasta el versículo 7 nosotros leemos que sus vestidos se hicieron muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador los pudiera hacer así. Y de repente se aparecieron ahí también Elías y Moisés, y bajó una nube que les hizo sombra, ¿no? Y escucharon la voz de Dios diciéndoles: este es mi hijo amado, a él oíd. Aquí voy a pararme mucho porque yo creo que esta es la parte central del texto. ¿Listos? Ahora, en el Evangelio de Mateo, la Biblia dice que el rostro del Señor brilló como el sol, que sus ropas se hicieron blancas como la nieve, dice Marcos, pero en Mateo dice que sus ropas se hicieron como luz. Lucas dice que fue como un destello. Literalmente destello significa como la luz de un trueno. Muy blanca. Y después vino una nube que les hizo sombra a los discípulos. Esto es muy significativo porque Marcos se está esforzando en detallar, y los apóstoles Mateo y el historiador Lucas no era un apóstol, pero ellos sí se están enfocando mucho en detallar qué fue lo que pasó, y están siendo muy descriptivos, especialmente en el asunto de la nube, en el rostro de Jesús y en las vestiduras de Jesús. ¿Por qué ellos están intentando hacerlo así? Bueno, es que en el Nuevo Testamento hay una historia, en el Antiguo Testamento hay una historia muy similar. En Éxodo 24:15. En Éxodo 24:15 es cuando el Señor Jehová le pide a Moisés que suba al monte Sinaí para que le dé las 2 tablas de piedra de la ley. ¿Ubican la historia más o menos? Bueno, cuando Dios saca a Israel, los libera para ser su pueblo ahora, pero Dios les da una ley que obedecer, y esos son los 10 mandamientos. Él se los dio en un monte que se llama Sinaí. En ese tiempo que Moisés estuvo con el Señor, bajó una nube sobre el monte. Y la palabra de Dios dice en Éxodo 24:15 que la gloria del Señor reposó sobre el Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Cuando Moisés baja, él se da cuenta que los israelitas ya se habían hecho un becerro de oro. ¿Esa historia sí la ubican? Se habían hecho un becerro de oro para adorarlo, y diciéndole, el sacerdote Aarón fue quien hizo eso, y le dijo a los israelitas: mira, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto.
Moisés estaba enojadísimo y rompió las tablas de piedra. Él estuvo orando para que Dios no exterminara a Israel por su maldad. Y después Dios le ordenó subir nuevamente al Sinaí para que les volviera a dar las 2 tablas de piedra de la ley. Fíjense, Dios en su misericordia es bien bueno. Los hombres naturalmente son idólatras, son malvados, pero Dios decide tener compasión de ellos. Él pudo exterminarlos, pero les vuelve a dar su ley para que ellos la sigan. Cuando sube Moisés a la segunda vez al Sinaí, él está hablando y está recibiendo ciertas instrucciones de parte de Dios, pero Dios le dice a Moisés que él cuenta con su gracia. Y Moisés le hace una petición muy particular a Dios. Él le dice: quiero que me muestres tu gloria. En Éxodo 33:18 le dice: muéstrame tu gloria. El Señor le responde: yo haré pasar todo mi bien delante de ti. No verás mi rostro. Cuando pase mi gloria, te pondré en una hendidura y verás mi espalda. El Señor Jesús dijo: tú no vas a ver mi rostro, porque todos los que ven mi gloria de frente mueren. Tú verás pasar mi bien delante de ti, todo mi bien, pero cuando yo vaya pasando te voy a poner en una hendidura, en una peña, y entonces tú verás mi espalda. En Éxodo 34, eso es exactamente lo que sucede, y en Éxodo 34:29, Moisés baja por fin del Sinaí para dar las tablas de la ley al pueblo de Israel, y la Biblia dice que su rostro resplandecía una vez que hubo hablado con Dios. Es decir, le brillaba la cara. El ver el brillo de la gloria de Dios hizo que el rostro de Moisés brillara también. Ahora yo, para ilustrar esto un poquito, yo quisiera hacerles una pregunta. ¿De qué color es mi vaso rojo? Rojo. Y en la noche, cuando apagamos la luz y todo está oscuro, ¿de qué color es? No se ve. Nada más se ve el vaso. Con negro. Rojo. Pero está oscuro y no se ve. Ah, sigue siendo rojo. Es que, pero ¿cómo lo vemos? es que saben que ahí viene lo filosófico de la pregunta. Porque cuando nosotros apagamos la luz, nosotros no vemos el color del vaso. Es la luz que rebota en el vaso la que nos permite ver el color del vaso. La luz blanca tiene todos los colores del arco iris. Y cuando esa luz rebota en ciertas cosas, por ejemplo, esa pintura con la que pintaron mi vaso tiene pigmentos rojos. Es decir, que absorbe la luz roja y la refleja. Por eso nosotros tenemos tanta gama de colores. Pero si se pierde la luz, entonces nosotros no podemos ver los colores. La luz es lo que hace que nosotros distingamos de qué color son ciertas cosas. Ahora, eso fue lo que pasó con Moisés. Moisés vio el brillo de la gloria de Dios, y él, ¿qué hace? Él reflejó el mismo brillo. Lo que pasó aquí en la transfiguración de Marcos es completamente distinto. Se parece un poquito, pero es distinto, porque Jesús no está reflejando la luz de nadie. Esa es su luz propia. Es una luz que procede de Él mismo. ¿Sí? Y en Daniel, otra cosa que también es importante del Antiguo Testamento es que en Daniel, en el capítulo 7, en el versículo 9, donde nosotros hablamos del Hijo del Hombre la semana pasada, ¿recuerdan? Este hijo, ¿sí fue la semana pasada o la antepasada? Donde se habla de este Hijo del Hombre que es divino, que se le daría un reino sin fin. Ahí se habla acerca de Dios, y Daniel lo describe como el anciano de días. Y en Daniel 7:9 dice que ese anciano de días, Dios mismo, sus vestiduras son blancas. ¿Y saben cómo las describe? Blancas como la nieve. Exactamente lo que Marcos está diciendo acerca del Señor Jesús. Por eso yo creo que los escritores bíblicos fueron muy intencionales a la hora de describir cómo Jesús se veía, para que ellos pudieran hablar
y entender que fuera la gloria de Jesús lo que ellos estaban viendo. Ellos estaban viendo la misma gloria de Dios. La presencia visible de Dios siempre trae consigo luz, luz pura. Ahora, Jesús no alcanzó ese estado, no es como que si Jesús sea humano y de repente llega a ser Dios. Eso no es verdad. Jesús es humano y Jesús es Dios. Lo que está pasando es que esa gloria que es suya se deja ver a las personas. Es como si la gloria de Jesús fuera ocultada por un velo. De hecho, cuando Jesús está orando antes de morir, dice: Padre, te ruego que me glorifiques con la gloria que yo tuve contigo desde el principio del mundo. Algo más que tenemos que entender es que la vida de Jesús aquí en la tierra fue un proceso de humillación a exaltación. Piensa en eso por un momento y intenta seguirme. La vida de Jesús aquí en la tierra fue una vida de humillación. Jesús se encarna, es decir, Él se hace humano, Él se despoja a sí mismo de su gloria, como dice Filipenses, y nace en condiciones bien humildes. Él es el Rey de Gloria y nace en un establo. Y luego Él acepta una posición donde hay degradación constante. Piensa, por ejemplo, en su vida. Él es el Señor del universo y ahora tiene que obedecer a personas pecadoras que Él llama papá y mamá. Pero todavía más, Él se somete a la ley, a su propia ley. Y durante su vida, Él sigue humillándose y humillándose y humillándose, tomando el pecado del mundo, lavando los pies de sus discípulos. Y todo se acelera a una humillación mucho más grande cuando le entregan a Pilato y mientras le azotan y le escupen en la cara y se burlan con desprecio de Él mientras cuelga en la cruz. La vida de Jesús siempre va creciendo respecto a la humillación. Pero no siempre es así. Al final, el Señor Jesús resucita y asciende a los cielos. La vida de Jesús aquí en la tierra fue de humillación a exaltación. De una humillación muy profunda a una exaltación sin igual. Ahora, el testimonio de los apóstoles en el Nuevo Testamento es precisamente que durante su vida normal, pues Jesús, tú lo veías y Él es un humano, completamente humano, y eso es verdad, pero Él también es completamente Dios. En esa vida en la que la humillación es lo constante, Él les deja ver un adelanto del reino de Dios, y eso fue lo que dijo el Señor Jesús en el 9:1. Hay algunos de ustedes aquí que no van a morir sino hasta que vean venir el reino de Dios. 6 días después, Él toma a sus 3 discípulos y se los lleva. Y el testimonio de los apóstoles es que Él es la revelación pura de la gloria de Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:8. Él lo llama a Jesús el Señor de gloria. En 2 Corintios 4:6 dice el apóstol Pablo, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En Hebreos 1:3, hablando acerca del Señor Jesús, también dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Santiago 2:1, el hermano del Señor Jesús, habla acerca refiriéndose al Señor, él dice, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Juan, uno de los que fue tomado al monte de la transfiguración, dice en su evangelio, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Quiero que leamos un último versículo y ese sí quisiera que lo leyéramos todos juntos. Vamos a la segunda carta de Pedro. Está Apocalipsis, de regreso está Apocalipsis y luego está Judas y luego están las 3 cartas de Juan y luego están las 2 de Pedro. Vamos a ir a la segunda de Pedro. Me parece que así es en ese orden. Si me salté algo, discúlpenme.
Segunda de Pedro 1. Y miren lo que dice el versículo 16. Segunda de Pedro 1:16 dice lo siguiente: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿qué cosa? La majestad suya. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él. ¿Dónde? En el Monte Santo. Entonces el apóstol Pedro está hablando acerca de la gloria de Dios vista en Jesús. Vieron su majestad. El apóstol Juan dice: vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. ¿Qué está pasando aquí entonces? Bueno, ellos vieron, dice el doctor R.C. Sproul, ellos vieron el estallido de la completa divinidad de Cristo. Ellos vieron un estallido por un momento muy chiquito de la completa divinidad de Jesús. Lucas, en su relato de la transfiguración, concluye diciendo: y vieron la gloria de Jesús. A nadie en el Antiguo Testamento se le atribuye nada igual, solamente a Dios. Solamente a Dios se le atribuye este tipo de gloria, y en el Nuevo Testamento nosotros la vemos en Jesús. Yo me siento así como que un poquito descalificado para hablar de lo que estoy hablando. Porque ¿cómo hablas de...? Yo estaba pensando y digo: Señor, pues ¿cómo hablo de tu gloria? ¿Qué palabras podría decir para poder, no sé, que la vieran? Es inconmensurable, es infinita, no puedo. Pero lo que sí nosotros podemos ver en los versículos que nos presenta la palabra de Dios es que este Hijo del Hombre divino no nada más es como otro Dios, como dicen los testigos de Jehová. Es Dios mismo que se ha hecho carne, y que ahora, para consolar a sus discípulos, les deja ver un poquito de lo que está por venir. Un poquito. Dice más adelante en el versículo 4 que le aparecieron Moisés y Elías. Vamos a regresar a Marcos 9. Marcos 9:4 dice: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Esto es interesante. Los judíos son un pueblo de muchos símbolos. Para ellos los símbolos son importantes y los usan seguido. ¿Y saben qué? Moisés es el representante de la ley. Él escribió los 5 libros de la ley, ¿recuerda? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio fueron escritos por Moisés. Él fue el escritor inspirado de la ley de Dios. Pero Elías fue uno de los profetas que más ferozmente defendió esa ley. El representante de los profetas está ahí. Son Elías y Moisés, que hablaban con Jesús. Lucas nos dice que estaban hablando de su partida, que tendría que pasar en Jerusalén. O sea, ellos tres están hablando de que Jesús tiene que morir. Y yo creo que Jesús está de algún modo recibiendo ánimo. Recuerden que él fue tentado por Satanás diciéndole: mira, no tienes que morir. Y luego su amigo Pedro le dice: Señor, ten compasión de ti, no lo hagas. Pero en la ley dice que el siervo de Dios tiene que morir, que tiene que sufrir para salvar a su familia, así como José lo hizo. ¿Saben la historia de José?
que Él tuvo que sufrir mucho y ser vendido por 30 piezas de plata, igual que el Mesías. Tuvo que ir a una tierra extraña donde todos lo odiaron y donde fue servidor de todos. Y Él salvó a su familia y después Dios lo exaltó hasta una posición la más alta de Egipto. El Hijo de Dios tenía que sufrir. La ley lo decía, los profetas lo decían. Yo pienso que el Señor Jesús estaba siendo animado a decir, para esto has venido. Para esto has venido, para salvar al mundo. Todo lo requerido, y esto también es algo muy importante, todo lo requerido en la ley y en los profetas por el Hijo de Dios, todo fue cumplido en Jesús. Todo, completito. Y algo que tal vez no tiene mucho que ver con el sentido de la prédica, pero te lo quería compartir porque es algo que yo descubrí esta semana. Las dos personas que están hablando con Jesús son Moisés y Elías. ¿Estamos bien? Elías había vivido en Israel todo el tiempo, pero Moisés no. ¿Sí sabías eso? Moisés nunca entró a la tierra prometida. La vio de lejos, pero nunca entró. Y esta es la primera vez que él está pisando la tierra prometida, viendo la salvación de Dios ahí. La verdadera salvación de Dios. La tierra prometida y la salvación de Dios no era nada más que ellos tuvieran una tierra donde fluía leche y miel. Ahora Moisés está viendo toda la realidad de lo que él escribió. Se me hizo maravilloso cómo Dios restaura a la gente. Moisés pecó y por eso no entró a la tierra prometida. Pero Dios salva a pecadores. Y ahora Moisés está viendo la salvación de Dios cara a cara en la tierra prometida. La primera vez que pisó Israel. Y eso se me hizo maravilloso. Se me hizo excelente. Así que Jesús está ahí para cumplir todo lo que la ley requería de Él y todo lo que los profetas requerían de Él. Todo. Pedro, Jacobo y Juan están ahí viendo y dice Pedro en el versículo 5, entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Esa era mi pregunta. Esta semana yo también me puse a investigar qué eran las enramadas y las enramadas son como unos tejabancitos, unos refugios hechos de ramas tejidas. Entonces lo que yo pienso que está intentando hacer el apóstol Pedro, esta es mi mejor deducción, es de noche. No, yo pienso que era de noche. Pero el punto yo pienso del apóstol Pedro, esta es mi mejor deducción, es que él quiere alargar eso lo más posible. ¿Hace tiempo? Sí, Señor, ya estamos aquí, estamos viendo tu gloria. ¿Para qué nos vamos a otro lado? Te hago un tejabancito y en este duermes tú, y en este duerme Elías, y en este duerme Moisés. Fíjense que él no dice ya uno para Jacobo, uno para Juan y uno para mí. No importa que nosotros durmamos así al aire libre, pero que tú estés así como estamos bien. Estamos bien. Yo creo que el apóstol Pedro todavía no lidiaba bien con el asunto de que Jesús tenía que morir. Pues vamos a quedarnos aquí, Señor, mira, ya para qué vas, mueres, ¿no? Yo pienso que algo así pasaba por su corazón. No estoy diciendo que eso dijo, yo pienso que algo así pasó por su corazón. Pero lo que me encanta de Pedro es que él no deja que nosotros lo veamos como a veces lo vemos. A veces pensamos, es que el apóstol Pedro era un hombre maravilloso y casi flotaba de la santidad que se cargaba. Y lo mismo el apóstol Pablo. Mira acuérdate que Marcos está registrando las memorias de Pedro. Mira lo que dice el versículo 6. Hablaba así porque no sabía lo que hablaba. Yo la verdad estaba diciendo puros sinsentidos. Yo no sabía lo que estaba diciendo. Estaba mal. Y dice ¿por qué? ¿Por qué hablo así? Dice, pues estaban espantados. El Señor Jesús.
con cuánta paciencia trató a Pedro. Más adelante en el versículo 7 dice que es entonces cuando vino una nube, la nube de la que leímos hace ratito en segunda de Pedro, que Pedro da testimonio. Vino una nube que les hizo sombra y les decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y yo pienso, este es mi pensar, que eso pasó porque Pedro ya habló 2 veces. El Señor Jesús le dijo: mira, voy a morir. No, Señor, que no te pase eso, nunca. Y ahorita otra vez: Señor, mira, ya estamos bien, hacemos aquí las enramadas. Como si Dios estuviera llamando la atención, diciéndole: Pedro, ya guarda silencio, escucha lo que mi hijo tiene que decir de sí mismo. Escúchalo, Él es mi Hijo amado. Escucha lo que Él tiene que decir sobre sí mismo. Escúchalo. Y ¿sabes qué? Yo creo que si el Señor mandara una nube aquí para hablarnos otra vez, yo creo que nos diría lo mismo: escuchen a mi hijo, escúchenme. Ahora dice el versículo 7, precisamente lo que acabamos de decir: vino la nube, les hizo sombra y les dijo: Él es mi Hijo amado, a Él escuchen. Y cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo a Jesús. Se acabó el adelanto. Este era como el tráiler de la película. Todavía estamos esperando que el Señor venga con su gloria, pero también hemos visto su gloria. En las Escrituras la hemos visto y por el testimonio de los apóstoles la hemos visto. Me gusta mucho cómo dice el Evangelio de Lucas: porque ellos están aterrados en el suelo. Según lo que dicen Mateo y Lucas, ellos están aterrados en el suelo, asustadísimos por lo que están viendo. El mismo Pedro lo dice aquí: ellos estaban espantados. Pero cuando ellos ven a Jesús, Lucas dice que los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Este Jesús compasivo que hemos visto muchísimas otras veces. Muchísimas otras veces. En lugar de decirle a Pedro: ya ves, Pedro, te estoy diciendo, ya entiende, por favor. No tengas miedo, levántate. Vámonos. Y aquí yo quisiera hacer un pequeño paréntesis para animarte. Que nosotros no entendamos todo de Jesús no significa que lo que no entendemos es mentira. Entonces yo te animo a seguir creyendo. Lo que tal vez tú no lo entiendes, pero pues lo estás viendo. Y dijimos que el testimonio tenía que ser atestiguado por 2 o 3 personas. Hubo suficientes testigos y ellos, dice Pedro, no les enseñamos fábulas así torcidas y rebrujadas. Les enseñamos lo que vimos y lo que escuchamos en ese monte. Yo te animo a que también lo sigas, lo creas, porque hay evidencia de. Aunque tú no estuviste ahí, sí hay testigos. Y por lo menos que yo sepa, en un juicio, para decretar si algo es verdad o no, necesitas testigos. ¿Cierto? Tenemos suficientes. Y número 2, si tú a veces te sientes medio torpe como yo, porque aunque el Señor Jesús nos ha mostrado tantas cosas, nosotros seguimos metiendo la pata de una manera bastante grosera. Recuerda que nuestro sumo sacerdote es compasivo y amable. ¿Sí? Recuerda eso. Levántate, no tengas miedo, vámonos. Y ahora sí, viene la parte que nos causa un poquito de conflicto, porque entonces ya como que se brinca la historia algo más. Dice: pero yo quise cubrirlo por lo siguiente, por la primera palabra del versículo 9, porque dice y, es decir, esto está conectado con lo anterior, ¿verdad? Pasó esto y esto otro. Entonces algo tiene que ver ahí. Descendiendo ellos al monte, les mandó a que nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando Jesús, el Hijo del Hombre, hubiese resucitado de entre los muertos.
Ahora, como es costumbre, el Señor Jesús ya prohibió hablar de lo que pasó. Eso lo ha estado haciendo mucho. Y nosotros hemos aprendido que el Señor Jesús lo hizo porque Él no quería, que los apóstoles hablaran un evangelio incompleto. Ellos sabían que era el Cristo, pero todavía no entendían muy bien lo que iba a hacer, ni tampoco que iba a resucitar, porque de hecho eso es lo que dice el versículo siguiente. Dice, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Ellos sí sabían de la resurrección de los muertos porque habían visto a la hija de Jairo resucitar. Ellos lo que estaban intentando ahí descifrar era cómo era eso de que el Hijo del Hombre, Jesús, iba a resucitar de los muertos. Ellos no entendían. Una cosa más que quiero decir de esta parte respecto a que los discípulos no dijeron nada. Se dieron cuenta que los discípulos sí obedecieron. Las otras veces que Jesús le dice a la gente, oye, guarda silencio, ¿qué hacen ellos? Van luego, ¿verdad? Lo primero que pasó en Capernaum le dijeron, guarde silencio, van y lo hacen. Yo quiero decirte que esa es una de las marcas de los verdaderos discípulos de Jesús. Tal vez no son muy listos intelectualmente, sí meten la pata, así como Pedro. De verdad, a veces hacemos cosas que decimos, ay Dios, ¿cómo sigues teniendo misericordia de mí? Pero ellos son obedientes, procuran ser obedientes. Esta es la marca del discípulo, la obediencia. Una obediencia sincera y una obediencia feliz. Los discípulos no se estuvieron quejando. Y nosotros que somos papás lo entendemos con nuestros hijos. Cuando decimos, vaya y haga, y hay ahí un poquito de queja. Decimos, mira, a veces ya mejor decimos, mira, ya ni hagas nada, yo lo hago, déjalo, váyase para allá. Pero la obediencia, una obediencia real, es una obediencia sincera y alegre, inmediata, ¿cierto? Esa es la marca de los verdaderos discípulos. Ahora, los discípulos están hablando de este asunto de la resurrección de Jesús y todo eso, y de repente se acerca alguien y le dice, ¿por qué los escribas dicen que es necesario que Elías venga primero? Esta es una pregunta bastante correcta teológicamente, es una pregunta válida y es una pregunta basada en lo que dice el Antiguo Testamento. Esta pregunta es muy buena. No tiene nada de malo. Lo que yo sí me preguntaría es, bueno, ¿y por qué preguntan eso? ¿Cuál es tu intención? O no sé. ¿Cuál es el punto de la pregunta? Bueno, primero yo creo que ellos estaban luchando por entender todo el panorama de lo que Jesús les está comenzando a revelar, de su muerte, de su resurrección y de su plan para salvar a los pecadores. Y también todos siguen luchando con la idea de que va a morir. Pero el punto es, a ver Jesús, espérame. Si tú eres el Mesías, ¿y Elías qué pasó? Porque la Biblia dice que Elías tenía que venir antes de que el Mesías llegara. Y mira cómo responde Jesús. Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. O sea, Jesús les dice, efectivamente ustedes tienen razón, porque está escrito en Isaías 40, vos que clama en el desierto, preparad camino para Jehová, enderezad la calzada. ¿Te fijas? Restauró la calzada, la enderezaron. Todo valle sea alzado, lo que está muy profundo, pues que lo levanten para que no batalle. Y todo collado, que se baje. Todo lo torcido, que se enderece. Y todo lo áspero, que se allane. Y entonces se manifestará la gloria de Jehová. Sí tenía que venir un mensajero en el espíritu de Elías antes de que llegara el Mesías. Eso ya lo hablamos desde que hablamos de Juan y el bautismo y todo eso, ¿recuerdan? Entonces Jesús le dice, ¿es verdad? ¿Es verdad? Tiene que venir Elías antes. Lo que yo pienso que los apóstoles estaban haciendo así como queriéndole dar la vuelta es, Señor, si no ha llegado Elías,
no hay sufrimiento, ¿eh? O sea, primero tiene que venir Elías. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo va a sufrir el Mesías si no ha llegado Elías? Ah, pues sí, qué buena pregunta. Jesús le dice, están ustedes en lo cierto, primero Él vendrá. Pero luego Jesús se la regresa y dice, a ver, entonces, si es cierto lo que ustedes dicen, pero explíquenme, ¿cómo es que está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? ¿Es verdad lo que ustedes dicen? El Mesías no puede venir si Elías no viene primero. Pero entonces, ¿cómo el Mesías va a ser el Mesías si no sufre para salvar a los pecadores? ¿Cómo le hacemos? Tengo que morir. ¿Podrían explicármelo? Yo siento que los apóstoles están intentando como sacar el argumento y Jesús se las regresa de la misma manera. Es cierto, está escrito eso, pero también está escrito que el Mesías tiene que morir. Y las dos cosas se cumplieron en Jesús. Y es que es bien inteligente el Señor Jesús, súper sabio, más allá de nuestra comprensión. ¿Cómo podría el Mesías ser el Mesías si no sufriera? ¿Cómo podría el Mesías salvar a los pecadores si no muriera y si no sufriera? ¿Cómo estaría satisfecha la ira de Dios si el Mesías no fuera clavado en la cruz para sufrir por los pecados de los pecadores? ¿Cómo sería el impío justificado si no se ofreciera una vida justa a cambio? ¿Sobre qué se fundaría la salvación eterna de los hijos de Dios si no hay un rescate por ellos? Jesús hace eso posible en su muerte y en su resurrección. Y Jesús al final les aclara y les dice, ¿es verdad lo que ustedes dicen? Elías tiene que venir antes que el Mesías, pero también es verdad lo otro, el Mesías tiene que sufrir. El capítulo o nuestra sección en el versículo 13 termina diciendo, pero yo les digo que Elías ya vino. Hicieron todo lo que quisieron de él, como está escrito. ¿Se acuerdan quién es este que iba a venir en el espíritu de Elías? Ya lo vimos. Es un señor que se vestía como Elías, con piel de camello y cinto de cuero, que comía miel silvestre y que andaba bautizando gente. Elías ya había venido. Y le hicieron todo lo que quisieron, lo mataron. ¿Se acuerdan? Sin razón, por la culpa de una señora que se llamaba Herodías, que bailó su hija Salomé y le agradó al rey Herodes y lo mataron, sin razón, siendo él un hombre justo. Y aquí hay un patrón. El Hijo de Dios sufre, es humillado. El que vino en el espíritu de Elías también. ¿Y qué creen? No hay discípulo que sea mayor que su maestro. Nosotros vamos a pasar por situaciones muy similares, pero déjame decirte que en la historia del cristianismo, los apóstoles primero han muerto y han defendido la causa del Señor Jesús porque tuvieron esto en mente. Ellos sabían quién era Jesús. Ellos habían visto su gloria. Ellos encontraron un tesoro eterno en Jesús. Ellos sabían que su vida era ellos sabían que su vida comparada con este tesoro eterno era de poco valor. Y por eso estuvieron alegres de poder ofrecerla. Nosotros aquí aprendemos que Jesús de verdad es un hombre y que Jesús de verdad es el Hijo de Dios. Es completamente hombre, Él es completamente divino. Aprendemos que Jesús se encarnó y que vivió una vida de humillación. Pero en esta vida de humillación Él nos dio un adelantito pequeño de lo que iba a venir. La pregunta es, bueno, ¿y eso a mí de qué me sirve? Ya sé más. ¿Y luego ahora qué hago? ¿Cómo eso me va a ayudar el lunes en el trabajo, cuando estoy cansado y no me quiero levantar? A ciencia cierta no lo sé. Pero sí puedo decirte que esta verdad, que el Hijo del Hombre vino al mundo, fue lo que sostuvo, alentó y guió a los apóstoles durante toda su vida para hacer lo que hicieron. Ellos vieron algo mucho más valioso frente a ellos. Ellos vieron a Dios mismo.
y ellos lo tomaron para sí. Mi pregunta para ustedes ahora es, ¿qué van a hacer con este Jesús divino? ¿Cómo van a tratarlo? ¿Cómo van a responder a su majestad? Hermanos, de verdad que Jesús es bien bueno. Él, siendo quien es, ha decidido involucrarse conmigo para salvarme. ¿Qué no tendría yo que darle? ¿Qué tan alabado no debería de ser Él por mí? Dice el Salmo 145 que Él es grande y digno de suprema alabanza. La suprema, el mayor amor de mi corazón, el más tierno, el más profundo. Este Mesías majestuoso, lleno de gloria, que vino a ser colgado de un madero para salvar. Merece todo de nosotros, cada parte.